Muy buenas tardes, apreciada tutora. Mi nombre es Edison Wilmer Cifuentes, estudiante del curso de Física General de la UNAD. Este es mi documento. Y a continuación resolveré el ejercicio número 1 de la tarea 3, Laboratorio de Energía, Conservación de la Energía. El laboratorio inicia en una curva, un movimiento en una pista de patinaje. Eh, Dice la guía que seleccionemos el patinador y lo ubiquemos en la parte más alta de la pista, que activemos todas las funciones y que tiene el simulador y que además evaluemos el movimiento que se produce pues en esta parte de la pista. Dice además que reiniciemos el programa y coloquemos la gravedad a niveles de cero, medio y alto y que evaluemos ese tipo de movimiento respondiendo la pregunta 4. La pregunta 4 y evaluando también este tipo de movimiento vamos a responder la pregunta 1, 2 y 3. También dice que cojamos la fricción, reiniciemos el programa y cojamos la fricción y la coloquemos en diferentes niveles para también de esta manera evaluar el movimiento. Y también dice que cojamos la masa del patinador y la evaluemos según dice esta fórmula. El número de mi cédula es 38 dividido en 2 da 19 y la cambia a 19 y también que la cambia 12,3 que da esta división, lo redondeo a 13. Coloco al patinador sobre la parte más alta y lo suelto de tal manera que se mueva sobre esta. En cada una de las posiciones del movimiento pues analizo lo que pasa con esta masa. Entonces, dicho esto, voy a dar respuesta. Vamos al simulador, lo tengo previamente abierto. Bueno, acá ya tengo el simulador previamente abierto y entonces pues activo cada uno de los factores que da el simulador para hacer el análisis del movimiento. Gráfica circular, rapidez, trayectoria y cada uno de estos que es la fricción, la gravedad, la masa. Y pues con quien quiero hacer el ejercicio, vamos a escoger a este. Y aquí tenemos la gráfica que nos muestra el comportamiento de la energía. Entonces lo que hago es ubicar al patinador y inicio el movimiento como lo dice la guía. Entonces, antes de empezar el movimiento, lo que analizo en el patinador es que teniendo esta posición, depende de una altura, de una masa y de una gravedad, lo que tenemos una energía potencial eh, que está contenida por efecto de su posición. Esta energía potencial se combina con la energía cinética, nos genera esta energía mecánica que se produce en el momento en que la energía potencial disminuye, aumenta la energía cinética cuando se produce movimiento. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí la gráfica nos muestra cómo hay un cambio de energía cinética potencial mientras la energía cinética disminuye, la energía potencial aumenta, mientras la energía potencial disminuye porque disminuye su altura, pues también aumenta la energía cinética porque hay movimiento. Entonces de esta manera analizamos el tipo de movimiento para responder entonces las preguntas 1, 2 y 3. Pasamos a responderlas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Justifique su respuesta. En el punto más alto de la pista hablamos de energía potencial. Su movimiento depende de la masa, la gravedad y la altura, que se va transformando gradualmente en energía cinética mientras se genera el movimiento, como lo vimos en el simulador. ¿Cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Justifique su respuesta. En el punto más bajo de la pista no hay energía potencial, ya que depende de la altura, pero inicia un aumento de energía cinética porque se genera movimiento, como lo vimos en el simulador. ¿Cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Justifique su respuesta.
Se conserva la energía ya que no desaparece, solo se transforma. La energía, según el teorema de conservación, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a verlo en el simulador. Entonces ubico. Tenemos acá la energía total. Tenemos toda la energía potencial, energía térmica y energía cinética. Entonces vamos a ver qué pasa con la energía. Como vemos, en el simulador la energía total siempre permanece, nunca desaparece. Lo que hay es un cambio y un aumento también de la energía térmica por el roce, ¿no? La fricción, entonces genera un calor, ¿no? Pero la energía total siempre está, solamente se transforma. Entonces de esta manera respondemos esa pregunta. ¿Cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento? En el movimiento y en las energías, justifique la respuesta con base a la teoría. La fuerza de gravedad tiene la energía de generar ese movimiento. El efecto de la gravedad sobre el patinador es directamente proporcional a la velocidad, ya que si ella aumenta su velocidad igual, pero si disminuye la energía que genera esta fuerza, disminuye su movimiento. Entonces vamos a verlo en el simulador. Bueno, y como vamos a analizar el efecto de la gravedad en el movimiento, lo que vamos a verlo de forma más lenta para poderlo analizar mejor. Entonces la gravedad en el movimiento. Tenemos poca gravedad. ¿Cómo sería el movimiento? El movimiento es lento y su rapidez, su velocidad también aumenta de manera lenta. Ok. De igual manera se conserva la energía, pero la velocidad pues es constante a la aceleración de la gravedad. Vamos a verlo con una aceleración más grande. Vamos a poner esto. Vemos como el movimiento es más rápido y es directamente proporcional a la velocidad. A medida que aumenta la atracción de la gravedad, aumenta pues la velocidad. Si le colocamos más, pues su velocidad aumentará más. De esta manera damos respuesta a esa pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Justifique su respuesta con base teórica. La fricción es una fuerza vectorial contraria al movimiento. Por tal motivo, entre más fricción, menor movimiento y será necesaria más fuerza de fricción que se oponga al movimiento. La energía se conserva y pasa de energía cinética a energía térmica por efecto de la fricción. Entonces vamos a verlo en el simulador. Entonces el comportamiento de la fricción, si la fricción es una fuerza contraria al movimiento, el movimiento está hacia abajo y la fricción pues sería contraria, sería un vector hacia arriba. Entonces vamos a ver cómo se comporta la fricción cuando tenemos, cómo se comporta la velocidad cuando tenemos una fricción media. Entonces vemos el aumento de velocidad, más o menos hasta acá. Y también pues como vemos cómo se va disminuyendo el movimiento hasta detenerse por efecto de la fricción. Si le colocamos una fricción, poca fricción, su rapidez es mayor, su trayectoria también, su movimiento. Si le colocamos una muy grande, va disminuyendo su movimiento. Entonces de esta manera pues corroboramos la respuesta a esta pregunta. Sexta, ¿cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías? Justifique la respuesta con una base teórica. Pues la aceleración
de la gravedad es independiente de las masas. Los incrementos de la velocidad son los mismos independientes para las masas, ya que la atracción de la gravedad es independiente para los cuerpos. Vamos a verlo. Entonces vamos a ver la gravedad. Pongámosle esta gravedad y pues cambiamos la masa según mi cédula. Entonces daba 19, una masa de 19. Y acá está. Lo voy a dejar en 20. Y vamos a analizar qué pasa pues con la velocidad y con la gravedad. Entonces miremos la velocidad que adquiere con esa masa, más o menos. Oh, pero tenemos una fricción muy grande, permítame, corrijo. Vuelvo. Ahora sí. Y si aumento la masa, no importa la masa que se tenga, la tracción y la velocidad van a ser gradual a la fuerza de gravedad. Entonces de esta manera pues concluyo este ejercicio y pues seguidamente pues haré la pregunta correspondiente para mis compañeros. La pregunta es, si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces ¿cómo se degrada la energía? ¿De qué forma se puede dar la energía? Esta es la pregunta. Muchas gracias, tutora, compañeros. Espero haya sido de utilidad. Muchas gracias.